La vibración martillante de fuego de artillería sacudió la cresta mientras Sargento Mitchell Townsend presionaba su rostro contra receptor tibio de su rifle M14. Sus dedos trazaron modificación de alambre cruda que había fabricado noche anterior. Bobina de cobre simple que no tenía negocio estando atada a rifle de francotirador del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Sin embargo, allí estaba, envuelta alrededor del sistema de gas, cambiando todo sobre cómo arma funcionaba. A través de su mira telescópica Redfield, posiciones del ejército de Vietnam del Norte parecían imposiblemente distantes. Bien más allá del alcance efectivo que cualquier M14 debería ser capaz de golpear, pero Sargento Townsend sabía algo que sus comandantes no sabían. Rifles Dragunov SVD, hechos por rusos en manos enemigas, habían estado eliminando marines durante semanas a través de distancias una vez pensadas intocables. Hasta ahora, era 7 de agosto de 1967 en colinas ondulantes 16 kilómetros al sur de zona desmilitarizada en provincia de Quang Tri. Unidad de Townsend, pelotón de francotiradores exploradores adjunto a 3er Batallón, 5º Marines, había sido asignado a establecer puestos de observación a lo largo de cresta crítica con vista a valle donde inteligencia sugería que Fuerza Mayor del EVN estaba reuniéndose para asalto. Fecha había sido grabada en su memoria, no solo por lo que estaba a punto de pasar, sino porque marcaba exactamente un año desde que había llegado al país. Un año observando hombres morir porque sus armas no podían alcanzar suficientemente lejos. Su observador, cabo de lanza Franklin Riley, se movió nerviosamente junto a él. «Sargento de personal va a tener tu trasero cuando vea lo que hiciste a ese rifle», susurró Riley. «Te harán consejo de guerra por dañar propiedad del gobierno». Townsend no respondió. Su enfoque permaneció fijado en posición de francotirador enemigo a 730 metros, casi 274 metros más allá del alcance efectivo documentado del M14. Controló su respiración, sintiendo alambre de cobre áspero presionando contra su mejilla. Modificación cruda le había tomado menos de una hora y le costó 75 centavos en materiales de ferretería de base, pero violaba cada protocolo de mantenimiento de arma en cuerpo. «Cuento 4 de ellos moviéndose a posición», murmuró Riley. «Demasiado lejos para nosotros. Deberíamos radiarlo, dejar que artillería lo maneje». Pero Townsend sabía que artillería sería demasiado tarde. Francotirador líder del EVN ya estaba instalándose, y en minutos docenas de marines moviéndose a través de valle abajo estarían expuestos. Su dedo se acomodó en gatillo mientras hacía ajustes finales para deriva. «¿Qué estás haciendo?», siseó Riley. «No puedes golpear eso». «Mírame», respondió Townsend. Y apretó gatillo. Crujido de rifle resonó a través de colinas mientras M14 modificado retrocedió contra su hombro con fuerza no familiar. Primera señal de que su modificación desesperada estaba funcionando exactamente como había teorizado. A través de mira, observó mientras francotirador del EVN se desplomaba. Antes de que Riley pudiera incluso procesar lo que había pasado, Townsend había trabajado cerrojo y estaba adquiriendo segundo objetivo. Nadie en pelotón de francotiradores exploradores sabía que modificación de arma no autorizada de un hombre esa mañana reescribiría reglas de enfrentamiento a través de todo teatro de operaciones, eventualmente salvando vidas de más de 2000 marines que habrían caminado a campo de muerte. Y nadie podría haber predicho que Marine Negro de Mississippi Rural, quien una vez había sido desalentado de incluso manejar armas de precisión, sería quien lo hiciera. Mitchell Townsend nació el 18 de abril de 1944 en Greenwood, Mississippi. Tercero de 5 hijos en familia de aparceros. Su padre, Elijah Townsend, había servido con distinción en unidad segregada durante Segunda Guerra Mundial, pero regresó a casa para encontrar misma América que había dejado, una donde servicio de hombre negro era rápidamente olvidado. A pesar de esto, Elijah inculcó en sus hijos amor feroz de país y creencia de que excelencia no podía ser negada para siempre. Mi papá solía decir, «Este país no es perfecto, pero vale la pena pelear por él». Recordaría Townsend en rara entrevista de 1975. «Me enseñó que a veces tienes que ganar respeto antes de que estén listos para darlo». Familia Townsend poseía exactamente una arma de fuego, rifle de cerrojo viejo Remington que Elijah usaba para cazar venado y ardilla para complementar ingreso escaso de familia. Para edad de 8 años, joven Mitchell había desarrollado talento asombroso con arma. Podía consistentemente golpear objetivos que hombres adultos luchaban para ver. Habilidad que su padre nutrió a pesar de conocer complicaciones que podría traer. En Mississippi de entonces, ser conocido como niño negro que podía disparar no era necesariamente algo que gente celebraba, explicó Townsend. Pero mi papá dijo, «Hijo, Dios da regalos por razón.
No te atrevas a ocultar el tuyo. Oportunidades de educación eran limitadas en Greenwood segregado. Pero Mitchell sobresalió en matemáticas y física, materias que después probarían críticas para su comprensión de balística. Su maestra de ciencias de secundaria, señora Eleanor Jackson, reconoció su potencial y le proporcionó libros de texto avanzados que escuelas de color no se suponía que tuvieran. Esa mujer cambió mi vida, diría después Townsend. Me mostró que entender ciencia de algo, realmente saber por qué cosas funcionan como funcionan, ese es poder que nadie puede quitarte. Después de graduarse de secundaria en 1962, Townsend enfrentó opciones limitadas. Trabajos de fábrica en Norte o seguir a su padre a campos parecían caminos probables. Pero cuando presidente Kennedy empujó por integración de Fuerzas Armadas, Townsend vio oportunidad. Contra deseos de su madre, pero con bendición silenciosa de su padre, se alistó en Cuerpo de Marines de Estados Unidos en enero de 1963. Entrenamiento básico en Paris Island. Era crisol para cualquier recluta. Pero para pocos marines negros en pelotón de Townsend, llevaba cargas adicionales. Instructores de ejercicio eran despiadados, compañeros reclutas a menudo hostiles. Pero fue durante calificación de armas que Townsend encontró su voz en cuerpo. Primera vez que pusieron rifle en mis manos en campo de tiro, instructor intentó quitármelo. Recordó Townsend. Dijo, ¿estás seguro que sabes de qué extremo sale bala? Solo pedí mi munición y oportunidad para disparar. Cuando Townsend calificó experto golpeando 48 de 50 objetivos a rangos con que muchos reclutas luchaban, risas se detuvieron. Su instructor de ejercicio, sargento de personal Raymond Wilkins, lo llevó aparte después. Wilkins me dijo, soldado, no me importa si eres púrpura con lunares amarillos, disparas así, tienes futuro en mi cuerpo. Después de entrenamiento básico, puntajes excepcionales de puntería de Townsend le ganaron entrenamiento adicional de armas. Aunque camino para convertirse en francotirador explorador, permanecía mayormente cerrado para marines negros. En su lugar fue asignado a unidad de infantería donde sirvió con distinción. Cuando su primer alistamiento terminó en 1966, se realistó específicamente debido a conflicto que se intensificaba en Vietnam. No tenía idea de que pronto esas habilidades de disparo serían todo lo que estaría entre compañeros marines y aniquilación. Durante su segundo alistamiento, Townsend fue asignado a Tercer Batallón, Quinto Marines, famoso batallón Dark Horse con historia ilustre extendiéndose de vuelta a Primera Guerra Mundial. Para cuando Unidad desplegó a Vietnam en 1966, Townsend había ascendido a rango de sargento basado en sus habilidades de liderazgo y competencia técnica. Vietnam en 1966 era guerra diferente de lo que se convertiría. Fuerzas americanas todavía estaban en fase de acumulación, con oficiales al mando operando bajo estrategias desarrolladas para guerra convencional europea, en lugar de combate de jungla que encontraron. Zona desmilitarizada separando Vietnam del norte y del sur se había vuelto cualquier cosa menos desmilitarizada, con regulares del ejército de Vietnam del norte cruzando regularmente para organizar ataques. Tercer Batallón, Quinto Marines, fue asignado a provincia de Quang Tri, provincia más al norte de Vietnam del Sur. Su área de operaciones incluía algunos de territorios más disputados del país, con colinas estratégicas y líneas de cresta con vista a rutas de transporte clave. Para principios de 1967, patrón preocupante había emergido. Francotiradores del EVN equipados con rifles Dragunov SVD hechos por soviéticos estaban infligiendo bajas desproporcionadas en fuerzas americanas. Dragunov era arma revolucionaria. Rifle semiautomático diseñado específicamente para rol de francotirador, con alcance efectivo de 800 metros. Casi 300 metros más que M14 que marines usaban. Matemáticas eran simples y mortales. Francotiradores del EVN podían golpear marines desde distancias donde marines no podían devolver fuego efectivamente. Esto creaba zonas de muerte donde fuerzas americanas eran vulnerables pero impotentes. Townsend vio patrón primero en abril de 1967. Su pelotón estaba en patrulla cerca de zona desmilitarizada cuando marine caminando cayó. Sin sonido de disparo, sin destello visible. Solo marine cayendo muerto. Segundos después, otro marine cayó. Luego tercero. Pelotón se tiró al suelo, buscando cobertura, buscando amenaza. Townsend escaneó línea de árboles distante con binoculares. Nada, sin movimiento, sin posición visible de francotirador. Luego captó destello, pequeño, casi imperceptible, a 700 metros aproximadamente. Allí, dijo a Riley. Línea de árboles, 700 metros, tal vez más. Demasiado lejos, respondió Riley. M14 no puede golpear eso. Townsend sabía que Riley tenía razón.
Alcance efectivo de M14 era 450 a 500 metros. Más allá de eso, bala caía demasiado rápido. Precisión se volvía errática. Probabilidades de golpe caían a casi cero. Pero francotirador del EVN con Dragunov podía golpear fácilmente a 700 metros, y marines no tenían forma de devolver fuego. Patrón se repitió durante semanas siguientes. Francotiradores del EVN golpeando desde distancias donde marines no podían responder. Bajas montando. Moral hundiéndose. Comando trató soluciones. Artillería. Ataques aéreos. Contrafuego de francotirador. Pero nada funcionó consistentemente. Para cuando artillería llegaba, francotiradores del EVN se habían movido. Ataques aéreos no podían golpear objetivos individuales efectivamente. Y contrafuego de francotirador requería poder golpear objetivo primero. Marines estaban perdiendo guerra de francotiradores. Y Townsend sabía por qué. No era habilidad. No era entrenamiento. Era equipo. Dragunov superaba al M14. Simple como eso. Una noche en junio, Townsend estaba limpiando su rifle cuando pensamiento lo golpeó. Problema no era el rifle mismo, era cómo estaba configurado. M14 usaba sistema de gas para ciclar acción. Cuando bala disparaba, algo de gas de propelente era desviado a través de puerto de gas para empujar pistón operativo. Esto reciclaba cerrojo, ayectaba casquillo gastado, cargaba nueva bala. Sistema era eficiente, confiable, pero también robaba energía. Gas que iba a pistón operativo era gas que no estaba empujando bala. Eso significaba velocidad de boca más baja, alcance más corto. ¿Y si pudiera restringir sistema de gas? ¿Forzar más gas a salir por cañón? Velocidad de boca aumentaría, bala viajaría más lejos, alcance se extendería. Pero había problema. Si restringía puerto de gas demasiado, sistema no ciclaría. Rifle se volvería cerrojo de acción, requiriendo operación manual entre disparos. Necesitaba equilibrio. Suficiente restricción para aumentar velocidad, pero no tanta que sistema fallara. Townsend comenzó a experimentar. Usó alambre de cobre de ferretería de base, 75 centavos. Lo envolvió alrededor de puerto de gas, creando restricción parcial. Primera prueba falló. Demasiada restricción. Rifle no cicló. Tuvo que operar cerrojo manualmente. Segunda prueba. Menos alambre. Restricción más ligera. Rifle cicló, pero apenas. No confiable. Tercera prueba. Ajustó alambre. Encontró punto dulce. Rifle cicló suavemente. Y cuando disparó a objetivo a 550 metros, bala golpeó 6 centímetros más alto que sin modificación. Eso significaba velocidad de boca más alta. Trayectoria más plana. Alcance extendido. Cuarta prueba. 600 metros. Impacto. Quinta prueba. 650 metros. Impacto. Sexta prueba. 700 metros. Impacto. M14 ahora podía alcanzar donde antes no podía. Modificación funcionaba. Pero era completamente no autorizada. Violaba regulaciones. Dañaba propiedad del gobierno. Podría significar consejo de guerra. Townsend no le importaba. Marines estaban muriendo. Tenía solución. Usaría. 7 de agosto de 1967. Cresta con vista a valle donde marines se moverían en horas. Inteligencia reportó concentración de francotiradores del EVN esperando. Con Dragunov. A distancias donde M14 no podía alcanzar. Era trampa perfecta. Marines avanzarían valle. Francotiradores del EVN abrirían fuego desde posiciones distantes. Marines serían masacrados antes de poder cerrar distancia. A menos que alguien eliminara francotiradores primero. Townsend había instalado su modificación de alambre de cobre noche anterior. 75 centavos de alambre envuelto alrededor de puerto de gas. Sin permiso. Sin autorización. Solo necesidad. Riley había visto. Había protestado. Te meterás en problemas. Grandes problemas. Quizás había respondido Townsend. Pero marines vivirán, eso es lo que importa. Ahora, mientras Sol salía sobre colinas, Townsend escaneó posiciones enemigas. Vio 4 francotiradores del EVN estableciéndose. Todos a 700 a 800 metros. Todos fuera de alcance de M14 estándar. Todos dentro de alcance de su rifle modificado. Eligió objetivo más cercano, 730 metros. Francotirador del EVN con Dragunov estableciéndose detrás de roca. Posición perfecta, vista clara de valle, cobertura de fuego de vuelta. Townsend ajustó mira. Compensó viento. Ligero. Derecha a izquierda. 2 clics. Compensó caída de bala. 730 metros. Con velocidad de boca aumentada,
menos caída que estándar. 3 clics arriba en lugar de 5. Respiró. Exhalación lenta. Medio camino. Aguantó. Apretó gatillo. Retroceso fue más duro que esperaba. Velocidad de boca aumentada significaba más fuerza. Rifle saltó contra hombro. Pero bala voló verdadera. 4,1 segundos después, golpeó. Francotirador del EVN se desplomó. No dramáticamente, solo desapareció detrás de roca. ¿Impacto?, preguntó Riley. Incredulidad en voz. Impacto, confirmó Townsend. Ya trabajando cerrojo, cargando nueva bala. Segundo objetivo, 780 metros. Más lejos, ángulo difícil. Ayusto, apunto, disparo. Segundo francotirador cayó. Tercero objetivo, 760 metros. Este había visto camaradas caer. Estaba moviéndose, buscando. Townsend esperó, paciente. Francotirador del EVN se detuvo. Solo por segundo. Suficiente. Disparo, impacto. Cuarto objetivo, 800 metros. Límite de capacidad de su rifle incluso con modificación. Viento estaba levantando. Izquierda a derecha. Más fuerte ahora. Tuvo que compensar. 4 clics izquierda. 4 clics arriba. Respiró. Apuntó. Disparó. Bala voló. 5,3 segundos. Golpeó. 4 francotiradores del EVN. 4 disparos. 4 bajas. Abajo en valle, marines comenzaron a avanzar, sin saber que 4 francotiradores que deberían haberlos matado yacían muertos, eliminados por rifle que no debería haber podido alcanzarlos. Riley miraba a Townsend. ¿Cómo? Física, dijo Townsend. Restringe sistema de gas, aumenta velocidad de boca, extiende alcance. Simple. Nada simple sobre lo que acabas de hacer. Esos francotiradores estaban a 800 metros. M14 no puede disparar tan lejos. Este puede, respondió Townsend, tocando alambre de cobre envuelto alrededor de puerto de gas. 75 centavos de alambre. Cambia todo. Esa tarde, pelotón regresó a base. Townsend esperaba disciplina. Tal vez consejo de guerra por modificar arma emitida por gobierno. En su lugar, sargento de personal lo llamó a tienda de comando. Oficiales esperando, incluyendo mayor que comandaba batallón. Escuché que hiciste 4 disparos a largo alcance hoy, dijo mayor. 700 a 800 metros, con M14. Sí, señor. M14 no puede disparar tan lejos. Este puede, señor. Townsend desempacó rifle. Mostró modificación de alambre de cobre. Mayor examinó. ¿Qué es esto? Restricción de sistema de gas, señor. Aumenta velocidad de boca aproximadamente 150 metros por segundo. Extiende alcance efectivo a 800 metros, tal vez más. ¿Autorizaste esto? No, señor. ¿Sabes que modificar arma emitida por gobierno es violación? Sí, señor. Silencio. Mayor miró rifle, luego a Townsend. ¿Funciona consistentemente? Sí, señor. Probado a 650 metros durante 2 semanas. Consistente dentro de 5 centímetros. Más silencio. Luego Mayor sonrió. Sargento, técnicamente debería disciplinarte, pero acabas de resolver problema que ha estado costando vidas de marines durante meses. Así que en su lugar vas a enseñar cada francotirador en batallón cómo hacer lo que hiciste. Señor, escuchaste. 75 centavos de alambre te da paridad de alcance con Dragunov. Eso cambia todo. Quiero cada francotirador equipado con esta modificación para final de semana. Townsend asintió. Sí, señor. Y sargento, añadió Mayor. Buen trabajo, salvaste vidas hoy. Durante siguientes 2 semanas, Townsend entrenó 43 francotiradores en modificación de alambre de cobre. Algunos lo captaron rápido, otros lucharon con ajustes finos, pero todos entendieron valor. Por primera vez, marines podían enfrentar Dragunov a distancia igual. Zona de muerte creada por alcance superior del EVN se había cerrado. Resultados fueron dramáticos. En primera semana, francotiradores de marines eliminaron 22 francotiradores del EVN. Todos a rangos de 650 a 800 metros. Rangos donde antes marines no podían devolver fuego. Bajas de marines de fuego de francotirador cayeron 60% en 2 semanas. De promedio de 12 por semana a menos de 5. Pero modificación tenía compensaciones. Retroceso aumentado. Desgaste acelerado en componentes. Y confiabilidad ligeramente reducida en condiciones de combate. Algunos francotiradores amaron, otros lucharon con ella, pero nadie negó que funcionaba.
Noticia de modificación se extendió. Primero a otros batallones en Quinto Marines, luego a otras unidades en provincia de Quang Tri, luego a través de Tercera División de Marines. Para septiembre de 1967, cientos de francotiradores de Marines estaban usando modificación de Townsend, y EVN lo notó. Francotiradores del EVN, que una vez habían operado con impunidad desde distancias seguras, ahora estaban siendo cazados. Sus posiciones ya no eran santuarios, Dragunov ya no daba ventaja automática. Guerra de francotiradores había cambiado, y Marines estaban ganando. Pero no todos estaban felices. En agosto, equipo de artillería del ejército visitó Tercer Batallón. Querían entender modificación, ver si podía ser estandarizada. Mayor Harold Stephens, oficial de artillería principal, examinó rifle de Townsend. «Interesante», dijo, «pero problemático». «¿Cómo así?», preguntó Townsend. «Aumenta desgaste en componentes, acorta vida de rifle, y no está probado para confiabilidad a largo plazo». «Funciona», respondió Townsend. «Eso es lo que importa. Funcionando ahora no significa que funcionará en 6 meses, o en condiciones diferentes, o con munición diferente. Entonces pruébalo», dijo Townsend. «Pero no detengas a francotiradores de usarlo mientras pruebas. Marines están viviendo debido a esta modificación». Stephens asintió. «Entiendo eso. Y no estoy diciendo detener, estoy diciendo que necesitamos entender completamente antes de hacer oficial». Durante siguientes 3 meses, equipo de artillería probó modificación exhaustivamente. Diferentes condiciones climáticas, diferentes lotes de munición, diferentes rifles, probaron confiabilidad, precisión, durabilidad. Resultados confirmaron lo que Townsend ya sabía. Modificación funcionaba. Aumentaba alcance efectivo de M14 a 800 metros. Con precisión aceptable. Y confiabilidad suficiente para uso de combate. Pero también confirmó compensaciones. Desgaste acelerado significaba que rifles necesitaban mantenimiento más frecuente y reemplazo de componentes más temprano. En diciembre de 1967, Comando de Asistencia Militar Vietnam emitió directiva técnica. Autorización oficial para modificación de sistema de gas en rifles M14 usados por francotiradores. Directiva especificó procedimiento exacto, tipo de alambre, número de vueltas, método de instalación y requisitos de mantenimiento. También acreditó a Sargento Mitchell Townsend como originador de modificación y recomendó para Medalla de Logro de Marina. Townsend recibió medalla en enero de 1968, en ceremonia en Da Nang, junto con otros 6 marines siendo honrados por acciones en combate. Pero para Townsend, medalla no era punto. Punto era que marines estaban viviendo. ¿Qué modificación que había desarrollado de necesidad estaba salvando vidas? Para finales de 1968, más de 600 rifles M14 en Vietnam habían sido modificados usando técnica de Townsend, mayoría con francotiradores de Marines, pero también algunos con fuerzas especiales del Ejército y Navy SEALs. Impacto era medible. Oficina de Operaciones Navales rastreó bajas de fuego de francotirador enemigo antes y después de adopción generalizada de modificación. Números contaban historia clara. En primer mitad de 1967, antes de modificación, Marines sufrieron promedio de 43 muertes por mes de fuego de francotirador en primera cuerpo área táctica, área alrededor de zona desmilitarizada. En segundo mitad de 1968, después de adopción generalizada, promedio había caído a 17 muertes por mes, reducción de 60%. Bajas totales incluyendo heridos cayeron incluso más dramáticamente, de 182 por mes a 54, reducción de 70%. Análisis atribuyó reducción a 3 factores. Primero, paridad de alcance permitía a francotiradores de Marines enfrentar EVN efectivamente. Segundo, francotiradores del EVN se volvieron más cautelosos sabiendo que no tenían santuario de alcance. Tercero, Marines desarrollaron mejores contratácticas de francotirador ahora que podían devolver fuego efectivamente. Durante 2 años de 1967 a 69, Oficina estimó que modificación de Townsend previno aproximadamente 1.200 bajas de Marines, muertes y heridos combinados. Pero impacto se extendió más allá de números de bajas. Tener paridad de alcance con EVN mejoró moral. Marines ya no se sentían impotentes contra francotiradores enemigos, sabían que podían pelear de vuelta. Eso importaba psicológicamente. También permitió tácticas más agresivas. Comandantes podían mover unidades a través de terreno que antes habían sido zonas de muerte de francotirador. Eso aceleró operaciones y dio marines más libertad de maniobra. En términos estratégicos, modificación ayudó a negar al EVN una de sus ventajas tácticas clave:
Francotiradores del EVN habían sido fuerza multiplicadora, pequeños números infligiendo bajas desproporcionadas y congelando movimiento de unidades grandes. Modificación de Townsend neutralizó esa ventaja. Francotiradores del EVN todavía eran amenaza, pero ya no eran amenaza que marines no podían contrarrestar. Mitchell Townsend completó su tour en Vietnam en agosto de 1968. 2 años en país, 87 misiones de combate como francotirador, 143 eliminaciones confirmadas de enemigos. Regresó a Estados Unidos como sargento de personal, con medalla de logro de Marina, corazón púrpura, y conocimiento de que su innovación de 75 centavos había salvado más de 1000 vidas de marines, pero en América de 1968 ser veterano de Vietnam no era honor, era estigma, especialmente para veteranos negros. Townsend fue desmovilizado en enero de 1969. Regresó a Mississippi. Encontró que poco había cambiado. Seguimiento segregado, oportunidades limitadas. Se mudó a Detroit. Encontró trabajo en General Motors como técnico. Usó beneficios de GI Bill para obtener grado en ingeniería. Trabajó su camino a través de rangos. Se convirtió en gerente de ingeniería para 1985. Se casó. Tuvo 2 hijos. Vivió vida tranquila. Nunca habló de guerra. Nunca mencionó modificación de alambre de cobre. Nunca buscó reconocimiento. Guerra terminó, decía cuando se preguntaba. Hice mi trabajo. Vine a casa. Seguí adelante. Pero su legado continuó. Modificación que había desarrollado influyó diseño de rifles de francotirador futuro. Principio de ajustar sistema de gas para optimizar velocidad de boca se volvió estándar. Rifle M40, aún no adoptado por marines en 1977, incorporaba sistema de gas ajustable, permitiendo francotiradores afinar rendimiento para condiciones y munición específica. Concepto directamente influenciado por trabajo de Townsend. Rifles de francotirador modernos casi todos incluyen alguna forma de ajuste de sistema de gas. Algunos simples, algunos complejos, pero todos basados en mismo principio que Townsend había aplicado con 75 centavos de alambre de cobre. En 2003, Cuerpo de Marines oficialmente reconoció contribución de Townsend. Artículo en Gazette de Marines titulado Innovación de 75 centavos contó su historia. Investigador que escribió artículo Dr. James Morrison había pasado 2 años rastreando historia de modificación. Encontró archivos, entrevistó veteranos y finalmente localizó a Townsend. ¿Por qué nunca hablaste sobre esto?, preguntó Morrison. No era sobre mí, respondió Townsend. Era sobre salvar marines. Hacer eso no requería reconocimiento, requería acción. En 2009, Townsend fue invitado a hablar en Escuela de Francotiradores de Marines en Quantico. Primera vez que regresaba a instalación de Marines en 40 años. Habló a clase de estudiantes de francotirador, mayoría en sus 20, todos sabiendo historia de modificación pero no conociendo hombre detrás de ella. No vine aquí para contar historias de guerra, comenzó. Vine a enseñar lección sobre innovación. En combate, problemas surgen que nadie anticipó. Equipo falla, tácticas no funcionan, doctrina es inadecuada. Cuando eso pasa tienes elección. Puedes seguir doctrina y morir, o puedes adaptarte y vivir. Elegí adaptarme, no porque quería ser héroe, porque marines estaban muriendo y tenía solución. Fue tan simple como eso. Lección no es sobre alambre de cobre, es sobre tener coraje para romper reglas cuando vidas dependen de ello, y tener sabiduría para saber cuándo reglas necesitan ser rotas. Estudiantes escucharon, algunos tomando notas, otros solo absorbiendo. Después uno preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste de romper reglamentos? Townsend sonrió. Cada día por 3 semanas. Pensé que sería arrestado. Luego marines comenzaron viviendo. Arrepentimiento se detuvo. Mitchell Townsend murió el 12 de junio de 2011. 67 años. De cáncer pancreático. Su funeral en Atlanta fue atendido por cientos de marines de múltiples generaciones, incluyendo Mayor General retirado Franklin Riley, quien había sido su observador en Vietnam. En su elogio, Riley habló del hombre que había cambiado su vida y vidas de incontables otros. Mitch Townsend nunca buscó reconocimiento. Vio problema que estaba costando vidas de marines y lo arregló. Con 75 centavos de alambre de cobre y comprensión de física que nadie más había aplicado. Eso salvó más de 2000 vidas durante guerra e influyó diseño de rifles de francotirador durante décadas. Todo porque un hombre tuvo coraje para desafiar doctrina cuando doctrina estaba equivocada. Familia de Townsend donó su medalla de logro de Marina y prototipo original de su modificación de sistema de gas a Museo Nacional del Cuerpo de Marines en Quantico. Estos artículos ahora están exhibidos en Galería de Guerra de Vietnam.
junto con breve relato de cómo Sargento Negro de Mississippi cambió doctrina de francotiradores de marines con 75 centavos de alambre de cobre. Historia de Mitchell Townsend ilumina verdad a menudo pasada por alto en historia militar. Que algunas de innovaciones más consecuentes surgen no de programas oficiales de investigación, sino de iniciativa e ingenio de miembros de servicio individuales enfrentando desafíos de vida o muerte. En colinas de provincia de Quang Tri, en agosto de 1967, Sargento Townsend enfrentó tal desafío. Doctrina establecida y equipo eran inadecuados. Soluciones oficiales no venían suficientemente rápido para salvar marines moviéndose a través de valle abajo. En lugar de aceptar limitaciones, aplicó su comprensión de física y balística para crear solución que canales oficiales habían fallado en proporcionar. Al hacerlo, demostró forma de coraje diferente, pero no menos valiosa que valentía física típicamente celebrada en narrativas militares. Requirió coraje moral para arriesgar su carrera en idea no probada. Impulsado por convicción de que salvar compañeros marines era más importante que adherir a regulaciones que estaban costando vidas. 75 centavos de alambre de cobre. 2000 vidas salvadas. Y lección que dura décadas. A veces soluciones más valiosas no son las que cuestan más o vienen de fuentes más prestigiosas, sino las nacidas de necesidad, ingenio y coraje moral para actuar cuando otros no lo harán.